One small step for man, giant leap for mankind. A finales de los años 50, todos estaban cautivados por la exploración espacial. Pero hubo un grupo de rebeldes que se preguntaban no qué había ahí afuera, sino qué había ahí abajo. Este equipo se llamaba a sí mismo la Sociedad Estadounidense Miscelánea. Sí, ese es su verdadero nombre. Y comenzaron uno de los mayores proyectos que se han emprendido, el Proyecto Moholo. Alegres y decididos, no tenían idea de la pesadilla que habían iniciado. Primero, comprendamos de qué se trataba el proyecto. Probablemente sabes que la Tierra es como una cebolla gigante. Si la cortas a la mitad, verás que está compuesta de capas, cada una diferente de la otra. La corteza es lo que todos pisamos. Es muy delgada, como la piel de una manzana. Está formada por placas tectónicas, como piezas de un rompecabezas, y flotan sobre la capa inferior. Esa capa es el manto, que es casi sólido, hecho de roca, pero estas rocas fluyen y se mueven muy lentamente, solo un poco a lo largo de miles de años. También están muy calientes. ¡Tienen miles de grados! Así que son un montón de piedras ardientes moviéndose como jarabe de caramelo. Y cuando el manto se mueve, las placas tectónicas de arriba también se mueven. Por lo general, este movimiento es lento. Ni siquiera lo notamos. Pero a veces pueden chocar entre sí y atascarse. Y cuando sucede, envían vibraciones tan aterradoras a través del suelo que es imposible no notarlas. Estas vibraciones se llaman ondas sísmicas. En 1909, un científico croata, Andrea Mohorovičić, notó algo extraño. Resulta que, a cierta profundidad, las ondas sísmicas de repente se aceleran. Aún no se daba cuenta de que había encontrado una frontera entre la corteza y el manto. Se llegó a conocer como el límite de Moho. Ahora intenta adivinar qué decidieron hacer los chicos del proyecto Moholo. Fue durante una reunión de la National Science Foundation. Todos estaban discutiendo el progreso científico actual. De repente, Walter Munk, un geofísico y oceanógrafo, lanzó una idea que dejó asombrada a la sala. ¿Por qué no perforar hasta llegar al manto? Su idea era extravagante. Taladrar a través del fondo del océano, profundamente en la corteza del planeta, llegar al moho y descubrir de qué se trata. Sin importar el hecho de que el océano es muy profundo, con presiones aplastantes y corrientes violentas. Muy atrevido, pero no del todo salido de la nada. Si comenzamos desde el suelo oceánico, el moho se encuentra a solo unos 5 a 10 kilómetros por debajo. Es mucho más fácil que comenzar desde tierra firme, lo que requeriría cavar de 15 a 100 kilómetros de profundidad. Eso convertía a los océanos en la mejor opción para alcanzarlo. Munk no era el único. Harry Hess, uno de sus colegas, estaba igualmente emocionado. En ese entonces no se sabía mucho sobre la tectónica de placas. Hess fue uno de los pioneros de esa teoría. Creía que el mundo está compuesto por gigantescas placas en movimiento. Para él, era algo grandioso. Perforar hasta el manto le daría evidencia para demostrar esa teoría. Se convirtieron en un equipo y encontraron más científicos con ideas similares. Reunieron a las mentes más brillantes en ciencias de la Tierra: Roger Revelle, Maurice Ewing y Arthur Maxwell. Se llamaron a sí mismos misceláneos porque había todo tipo de científicos en el equipo. Los pobres no sabían que su nombre juguetón los perseguiría más tarde. Pero la NSF, Fundación Nacional para la Ciencia, se quedó perpleja al principio por su idea y la rechazó. Porque, claro, sería una pesadilla llevarla a cabo. Así que nuestro equipo consiguió $50,000 solo para hacer un plan. Luego presentaron la bandera oficial. Afortunadamente, la ciencia estaba en auge y había rumores de que otros países intentaban sus propios proyectos de perforación profunda. Así que, esta vez AMS obtuvo el visto bueno. El plan consistía en 3 fases. Fase 1.
hacer una prueba de perforación y verificar el resultado. Fase 2. Construir una embarcación de perforación intermedia. Fase 3. Seguir adelante hasta alcanzar el mojo. Y consiguieron una financiación con la asombrosa cantidad de $2,5 millones. Finalmente, en marzo y abril de 1961, el proyecto comenzó. La fase 1 se llevó a cabo frente a la costa de la isla Guadalupe, México. Utilizaron una barcaza convertida llamada CUSS-1 y algunos trucos ingeniosos para que funcionara. Originalmente, el CUSS-1 fue diseñado para perforar petróleo en alta mar. Era una de las mejores herramientas que teníamos para perforar en aguas profundas. Pero había un inconveniente. Solo podía llegar a unos pocos cientos de metros de profundidad. Y recuerden, necesitamos al menos 5 kilómetros. El equipo tuvo que idear algo revolucionario: el posicionamiento dinámico. Es una tecnología que permitió que el barco se mantuviera perfectamente quieto en medio del océano, incluso sin un ancla. Funcionaba de la siguiente manera. Lanzaban 6 boyas al agua, formando un círculo alrededor del barco. Estas boyas enviaban ecos submarinos para ayudar al barco a entender su ubicación. Con motores y un joystick, la tripulación podía mantener al CUSS-1 justo en el centro del círculo. Y sorprendentemente, empezaron a avanzar. Aunque perforar en el océano es muy difícil, perforaron a través de gruesas capas de sedimento y alcanzaron la asombrosa profundidad de 180 metros bajo el fondo marino. Y el fondo del mar en sí estaba a 3,600 metros de profundidad. Eso fue solo el comienzo. Allí abajo se toparon con toneladas de basalto, un tipo de roca volcánica. Ahora no nos sorprende, pero para entonces, este logro fue revolucionario. Resulta que atravesaron sedimentos de la era del Mioceno, rocas formadas hace millones de años. Este descubrimiento nos reveló mucho sobre la historia de nuestro planeta. Ahora, todo el mundo contenía la respiración. Incluso el famoso escritor John Steinbeck, autor de Al este del Edén y las uvas de la ira, se emocionó con la noticia. Se unió al proyecto y escribió un dramático artículo al respecto para la revista Life. Escribió que sabíamos menos sobre el fondo del océano de lo que sabíamos sobre la luna. Esa frase se quedó grabada. La mayor sorpresa fue que el presidente John F. Kennedy envió un telegrama felicitando al equipo. Es como si la carrera espacial se hubiera transformado en una carrera hacia el interior y por un breve momento parecía que realmente lo lograrían. Pero años más tarde, Walter Munk dijo que el mismo éxito de la fase 1 condenó al proyecto. El temprano triunfo elevó las expectativas a niveles altísimos. Desde el inicio, la diversidad de esta sociedad provocó montones de desacuerdos, obstáculos logísticos y los costos seguían aumentando. Cuando la NSF se dio cuenta de lo exitoso que era el proyecto, se hicieron cargo en 1961. La sociedad original se convirtió solo en asesora. Y esto arruinó completamente las cosas. Uno de los científicos dijo que fue un largo y desagradable rastro de disputas, amargura y falta de previsión. Ni siquiera podían decidir qué querían hacer y si realmente querían llegar al mojo. Después de eso, el proyecto encontró una nueva empresa contratista, Brown & Root, pero fue una decisión política, no científica. Brown & Root no tenía experiencia alguna en perforación en el fondo del mar. Los pobres científicos tuvieron que sufrir porque esta compañía no comprendía los objetivos del proyecto ni lo difícil que era. Algunos incluso renunciaron por lo molesto que fue. Como resultado, cuando calcularon cuánto costaría llegar al mojo, resultó ser alrededor de $1,000 millones según los estándares actuales. Esto sorprendió a absolutamente todos. El público se burlaba de ellos, lo cual no ayudó. Algunos artículos lo llamaron Proyecto sin agujero y daban titulares como ¿Por qué la NSF se perdió en mojo? El golpe final sucedió en el 66. El más leal defensor del proyecto, Albert Thomas, falleció. Además, la situación en Vietnam estaba escalando.
Como resultado, el proyecto se detuvo después de consumir decenas de millones de dólares. Lo que es aún peor es que esta idea gigante e imposible desvió fondos de cosas más pequeñas y realizables. Pero no fue del todo en vano. El proyecto Mohole fue pionero en una nueva técnica de perforación en el mar profundo, que ahora es estándar. También inspiraron muchas nuevas ideas similares y más pequeñas. Y la ciencia ha seguido avanzando desde entonces. En mayo de 2023, los científicos por fin lograron este sueño. Realmente extrajeron rocas no solo del límite del mojo, sino del manto mismo. Las obtuvieron desde el fondo del Océano Atlántico. Así que tal vez algún día podremos perforar hasta allí. Hace aproximadamente 2.000 millones de años, un asteroide masivo chocó contra la Tierra. Dejó detrás de sí destrucción total y lo que ahora conocemos como el cráter de Vredefort en Sudáfrica. Y presta atención a esto. Este invasor del espacio podría haber sido mucho más grande de lo que los científicos pensaban al principio, posiblemente el doble del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios. Hoy en día, el cráter de Vredefort tiene aproximadamente 159 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el cráter visible más grande del mundo. Pero técnicamente aún es más pequeño que el de Chicxulub en México. Este último tiene alrededor de 180 kilómetros y fue dejado por el famoso impacto que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero lo cierto es que los cráteres no permanecen iguales para siempre. Con el tiempo, la erosión los desgasta. Por eso empiezan a parecer más pequeños de lo que solían ser. Y los científicos piensan que cuando el cráter de Vredefort se formó por primera vez, podría haber alcanzado los 280 kilómetros de ancho. Eso significa que fue el sitio de impacto más grande que la Tierra ha visto, aunque hoy en día parezca más pequeño. Solo imagina lo impresionante que debió haber sido ese impacto. Una roca espacial tan enorme habría enviado ondas de choque a través del planeta, provocado incendios forestales masivos y cambiado el clima por completo. El asteroide probablemente golpeó la Tierra a una velocidad muy, muy alta. Pero como esta catástrofe ocurrió hace miles de millones de años, mucho antes de que los dinosaurios o incluso la vida compleja viera la luz del día, no acabó con nada como lo hizo el asteroide Chicxulub. Al mismo tiempo, recientemente, investigadores se han dado cuenta de que el asteroide podría haber sido aún más grande de lo que pensaban anteriormente, hasta 25 kilómetros de ancho. En cuanto a la velocidad con la que se estrelló en la Tierra, podría haber alcanzado unos asombrosos 90.000 kilómetros por hora. Bueno, pero ¿podemos descubrir qué tan grande era Vredefort originalmente? Ha sido un verdadero quebradero de cabeza. El problema principal es que es súper antiguo. Estamos hablando de 2.000 millones de años. No es de extrañar que durante tanto tiempo la erosión lo haya desgastado. Entonces, es difícil saber qué tan enorme fue alguna vez. Pero no es solo la erosión la que causa el problema. Con los años, se han acumulado nuevas capas de roca sobre partes del cráter y han cubierto la mayor parte de la estructura original. Por eso, ahora solo quedan pequeños fragmentos de borde elevado, y esto hace que sea aún más difícil obtener una idea clara de su tamaño original. Entonces, los científicos comenzaron a examinar los minerales alrededor del cráter, como el cuarzo y el zircón. Descubrieron que todos estos estaban alterados por el impacto del asteroide. Tenían pequeñas fracturas causadas por la explosión. Con este nuevo conocimiento, los científicos ahora creen que sus últimas estimaciones sobre el tamaño del asteroide son las más precisas. La razón por la que no hemos oído mucho sobre este impacto desastroso es que, a diferencia del asteroide de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios y transformó la vida en la Tierra, el de Vredefort impactó en un momento en que la Tierra era un lugar muy diferente. No había árboles ni animales, solo vida unicelular en los océanos. Eso significa que no hubo extinción masiva, ni incendios forestales, ni evidencia fosilizada de caos. Pero los científicos creen que aún así tuvo un impacto enorme en el planeta.
Podría haber cambiado el clima incluso más dramáticamente que el asteroide que acabó con los dinosaurios. Pero dado que no tenemos mucha evidencia directa del desastre, estudiar lo que queda del cráter de Vredefort es una de las únicas formas de comprender cuán poderoso fue este impacto. Aunque ocurrió hace miles de millones de años, aprender sobre él puede ayudarnos a entender la historia de nuestro planeta y tal vez incluso prepararnos para futuras amenazas de asteroides. Después de todo, podrían ser similares a lo que sucedió en Siberia a principios del siglo XX, hace relativamente poco tiempo. Era una mañana cálida, el 30 de junio de 1908, cuando el cielo se iluminó repentinamente con un destello cegador. Lo que siguió fue una explosión tan poderosa que permaneció como un misterio durante décadas. Conocido como el evento Tunguska, fue uno de los desastres más desconcertantes de la historia. Los científicos sospechaban que era el impacto de un asteroide, similar al que provocó la extinción de los dinosaurios. Pero había un inquietante problema. Nunca se encontró ningún cráter. La explosión golpeó profundamente en los lejanos bosques de Siberia, cerca del río Podkamenaya Tunguska. El suceso fue más allá de cualquier cosa vista antes. Arrasó alrededor de 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. La fuerza del evento fue asombrosa. Fue lo suficientemente fuerte como para devastar el paisaje, quemar el suelo y eliminar a incontables animales. Según testigos, había un resplandor extraño en el cielo, seguido por una bola de fuego con una intensa luz azulada. Era más brillante que el sol. Momentos después, hubo una explosión ensordecedora. La onda expansiva fue tan poderosa que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y la gente fue derribada. Sin embargo, a pesar de la destrucción, la fuente de la explosión no dejó rastro evidente. Más tarde, los científicos finalmente comenzaron a entender lo que había ocurrido ese día. Imagina un meteoroide que entra a toda velocidad en la atmósfera terrestre y se transforma en un meteoro ardiente. Viaja tan rápido que el aire frente a él se comprime y calienta, lo que lo prende en llamas. Pero es tan grande que no se desintegra simplemente. De repente, explota. Cuando eso sucede, la explosión libera tanta energía que se propaga una potente onda de choque. Y como la explosión ocurre en el aire, no deja un cráter de impacto. A principios del siglo XX, con la tecnología limitada y la ubicación remota, los científicos se enfrentaron a un enigma. Solo mucho después concluyeron que había sido una explosión aérea, donde un objeto explota en lo alto de la atmósfera, sin tocar el suelo, pero liberando suficiente energía para devastar el área. Muy probablemente era un asteroide gigante del tamaño de un edificio de 25 pisos. Podría haber viajado a unos 53.900 kilómetros por hora y haber explotado a entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Otra historia sorprendente ocurrió a finales de los años 90, pero no fue la Tierra la que se vio afectada. Un cometa, el Shoemaker-Levy 9, quedó atrapado en la órbita de Júpiter. Un día, se acercó demasiado y la inmensa gravedad del planeta lo rompió en pedazos, convirtiéndolo en un montón de fragmentos. Algunos de ellos tenían un tamaño de hasta 0,8 kilómetros de ancho. Los científicos estaban intrigados porque no sabían qué sucedería cuando esos fragmentos impactaran el planeta. Y en julio de 1994 llegó el momento. Los fragmentos del cometa comenzaron a estrellarse contra Júpiter, uno tras otro. Durante 6 días, 21 pedazos chocaron contra el planeta a velocidades vertiginosas, como 60 kilómetros por segundo. Eso es más de 209 kilómetros por hora. Los impactos fueron tan poderosos que calentaron la atmósfera de Júpiter a unos increíbles 29.400 grados Celsius, que es mucho más caliente que la superficie del Sol. Cada vez que un fragmento impactaba, lanzaba enormes columnas de material desde Júpiter, como cuando arrojas una piedra en un estanque, pero muchísimo más grande. Algunas de estas columnas se dispararon casi 3.000 kilómetros hacia el cielo. Posteriormente,
Grandes cicatrices oscuras aparecieron en la atmósfera de Júpiter y permanecieron visibles durante meses mientras los escombros se dispersaban por el planeta. Pero esto no fue solo un evento espacial fascinante. Los científicos realmente aprendieron mucho de ello. Esas oscuras marcas de impacto los ayudaron a rastrear los vientos en la estratosfera de Júpiter. Los choques incluso causaron cambios temporales en las brillantes auroras de Júpiter, lo que mostró que el campo magnético del planeta fue afectado por las partículas de las explosiones. Además, los fragmentos del cometa no solo desordenaron todo, sino que también dejaron nuevos químicos en la atmósfera de Júpiter. Asimismo, algunos de estos fueron exhumados de la atmósfera inferior. Algunas moléculas, como el amoníaco, se descompusieron con el tiempo, pero otras, como el cianuro de hidrógeno y el agua, aún flotan alrededor de Júpiter hoy en día. Esto ayudó a los científicos a comprender cómo diferentes químicos reaccionan y se mezclan en la atmósfera de ese planeta. El cometa Shoemaker-Levy 9 fue un llamado de atención. Demostró que las colisiones espaciales masivas aún ocurren en nuestro sistema solar. Esa es una gran razón por la cual la NASA comenzó a investigar cómo podemos rastrear y prepararnos para futuros impactos que puedan amenazar la Tierra. Ya sea aprendiendo más sobre asteroides y cometas o sobre cómo los impactos gigantes moldean los planetas, la importancia de tales descubrimientos es innegable. Deberías reservar tus vacaciones soñadas a Miami Beach lo antes posible porque quizás toda esta zona esté bajo el agua en los próximos 75 años. Pero no es solo Florida. Se espera que partes de Luisiana, California y Washington también estén afectadas por el aumento del nivel del mar. Si vives en los Estados Unidos, puedes verificar por ti mismo si tu dirección está en la lista de ciudades que desaparecerán. Busca visor del aumento del nivel del mar en Google. Eso te llevará a una herramienta creada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y nos ayuda a visualizar cómo podría ser la inundación costera en el futuro. ¿Ves toda esa zona en azul oscuro? Esas son las ciudades que se están hundiendo en los Estados Unidos. Y con eso me refiero a ciudades que podrían estar sumergidas para el año 2100. Pero eso sería en el peor de los casos si los niveles del océano aumentaran hasta 3 metros. Ojalá no llegue a suceder. Como probablemente ya sepas, el nivel del mar está subiendo porque la Tierra se está calentando. Cuando el planeta se calienta, el hielo de los polos norte y sur se derrite y toda esa agua adicional fluye hacia los océanos. Además, el agua más caliente se expande y ocupa más espacio. Así que entre el derretimiento del hielo y la expansión de los océanos, el nivel del mar sube lentamente con el tiempo y eso trae más inundaciones e incluso la posibilidad de que algunas ciudades terminen bajo el agua. En este momento las estadísticas muestran que se espera que los niveles del mar aumenten alrededor de 1,80 metros para el año 2100. El problema es que esto podría causar inundaciones costeras importantes, y no solo durante tormentas o lluvias intensas. Incluso en días despejados, algunas zonas podrían quedar bajo el agua. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿cómo sabemos realmente a qué altura están las aguas oceánicas? En la actualidad, los expertos pueden medir el nivel del mar con una precisión increíble gracias a los altímetros satelitales. Básicamente es un tipo especial de radar que mide la altura de algo. Calcula la altura del océano midiendo cuánto tiempo tarda un pulso de radar en viajar desde el satélite hasta la superficie del mar y luego rebotar. Cuando los científicos combinan esos datos con la ubicación exacta del satélite, pueden cartografiar incluso los cambios más pequeños en el nivel del mar en todo el mundo. Actualmente las predicciones de inundaciones costeras nos están mostrando algo grave. La tasa de aumento del nivel del mar a nivel mundial se ha duplicado en las últimas 3 décadas, y hay muchas herramientas en línea que nos ayudan a visualizar cuán grande podría llegar a ser este problema en el futuro. El visor del aumento del nivel del mar que mencioné se centra en áreas dentro de los Estados Unidos, pero si no vives allí igual puedes verificar si tu dirección podría estar en peligro. Solo busca el mapa interactivo de Climate Central. Si ajustas el nivel del agua a 3 metros por encima de la línea de marea alta, verás que muchos países podrían verse gravemente afectados. Echemos un vistazo a Sudamérica.
En Argentina, por ejemplo, el aumento de las aguas inundaría muchas partes de la provincia de Buenos Aires. Vayamos a Brasil y veremos que muchas ciudades, incluyendo Río de Janeiro, se verían afectadas. Tal vez tendríamos que decirle adiós a esa icónica acera con patrones de olas a lo largo de la playa de Copacabana, y ambos aeropuertos de la ciudad se inundarían también. Las cosas no lucen mucho mejor en Europa. Grandes ciudades como Lisboa en Portugal, Valencia en España y Roma en Italia podrían terminar parcialmente bajo el agua. Pero la peor situación en Europa tal vez esté en los Países Bajos. En la actualidad, una cuarta parte del país está literalmente por debajo del nivel del mar, y casi la mitad se encuentra a solo 0,90 metros por encima. Así que si los niveles del mar aumentan, se enfrentarían a graves riesgos. Esta zona roja, que incluye ciudades como Ámsterdam y Rotterdam, estarían por debajo de la superficie si el océano subiera 3 metros. Por suerte, los Países Bajos son probablemente el país con más experiencia en la lucha contra el mar. Durante años han enfrentado esta amenaza con infraestructuras inmensas, como canales gigantes, molinos de viento y diques, todo diseñado para gestionar el agua. Y gracias a sus esfuerzos, los holandeses han recuperado el 20% de su tierra del mar. Así es, en realidad están expandiéndose. Desafortunadamente, algunos países están en un riesgo mucho más alto que otros. Según estimaciones, alrededor de 5 países están en grave peligro de desaparecer en un futuro cercano. Primero está Fiji, un paraíso tropical amado por los turistas. Esta nación se encuentra en una posición difícil debido a su paisaje de baja altitud. Allí, un calentamiento extremo podría causar que los niveles del mar aumenten hasta 1,80 metros para el año 2100. No ayuda el hecho de que Fiji se encuentra justo en el medio del Océano Pacífico, donde las tormentas pueden convertir rápidamente la situación en un caos. Esa es la razón por la que la gente de allí debe prepararse para inundaciones más frecuentes y ya están tomando medidas. Para protegerse contra la erosión, algunas comunidades están recubriendo la costa con llantas viejas para evitar que la arena sea arrastrada por las olas más fuertes. Otras están plantando manglares a lo largo de la costa. Estos árboles pueden reducir la altura de las olas que golpean la costa en un promedio de un 31%. Además, ayudan a disminuir la velocidad de los vientos, lo cual es muy importante durante los ciclones. El siguiente en la lista roja es Vanuatu. Esta cadena de islas ubicada entre Australia y Fiji podría quedar sumergida antes de lo que pensamos, y ya están haciendo cambios. Vanuatu fue una de las primeras naciones del Pacífico en reubicar una comunidad completa en un terreno más seguro. En 2005, las personas que vivían en zonas vulnerables en la isla norteña de Tegua se trasladaron a tierras más altas. Con el continuo aumento de las temperaturas, se están preparando para ciclones tropicales aún más intensos. Eso implica lluvias fuertes, más inundaciones y un riesgo mucho mayor tanto para los hogares como para la infraestructura. Las Islas Marshall también enfrentan un gran riesgo. Este país alberga alrededor de 39,000 personas y se ubica en el lado opuesto del mundo respecto al Reino Unido. Es una nación insular muy baja, construida sobre lo que es básicamente un arrecife de coral. Según la NASA, los niveles del mar allí han aumentado casi 10 centímetros en los últimos 30 años y podrían subir unos 20 centímetros en los próximos 30. Y eso no es poca cosa. Si no se hace nada, las islas podrían enfrentar más de 100 días de inundaciones cada año para fines de siglo. La gente allí tiene miedo de perder sus hogares. Los estudios también demuestran que hasta el 40% de los edificios de la ciudad capital, Majuro, podrían terminar bajo el agua en el futuro. Pero este país no está listo para rendirse y están reforzando la infraestructura. Las Islas Salomón también están siendo lentamente devoradas por el mar. Esta región ha tenido un aumento del nivel del mar casi 3 veces mayor que el promedio mundial. A lo largo de los años, imágenes satelitales han demostrado que 5 islas arrecifales vegetadas ya han desaparecido bajo las olas. Lo positivo es que la gente allí está trabajando para proteger su hogar. Están construyendo muros de piedra a lo largo de la costa y plantando manglares para contener el agua. Pero el peor caso podría ser Tuvalu, ya que podría convertirse en el primer país en volverse inhabitable debido al aumento del nivel del mar. Esta cadena de islas, ubicada a mitad de camino entre Australia y Hawái, se encuentra a solo alrededor de 2,7 metros sobre el nivel del mar, y en su punto más estrecho, en un lugar llamado Fongafale, la tierra tiene apenas unos 20 metros de ancho. Puedes ver lo vulnerable que es la situación, ¿verdad? Incluso antes de que lleguen las mareas más altas, las tierras agrícolas limitadas del país podrían verse afectadas por el agua salada.
Estas islas son un poderoso ejemplo de resiliencia y un recordatorio de que las ciudades sumergibles no tienen que significar desaparición. Aunque los desafíos son reales, la respuesta global al aumento del nivel del mar se fortalece cada día más. Alrededor del mundo, las comunidades se adaptan, innovan y se unen para enfrentar la amenaza del aumento del agua. La ciudad de Atlántida perdida podría haber sido encontrada. 2 investigadores estaban trabajando en las aguas frente a la costa de Cuba cuando descubrieron las ruinas de lo que parecía ser una antigua ciudad sumergida. Eso ocurrió hace unos 20 años y sin embargo nadie habla de ello hoy en día. Es como si las autoridades hubieran tomado la investigación, la hubieran archivado en una sala de alto secreto y hubieran decidido que nadie más debiera saber al respecto. ¿Pero por qué? Bueno, te lo voy a contar. En el año 2001, Paulina Seletsky, una ingeniera marina, y su esposo Paul Wensweig fueron contratados para explorar las aguas frente a la costa occidental de Cuba. Tenían 2 objetivos principales: buscar naufragios antiguos con posibles tesoros como oro y joyas, y localizar valiosos depósitos de petróleo y gas natural en las profundidades del mar. Para ello usaban un sonar que es como un radar basado en sonido. Envían ondas sonoras bajo el agua y cuando esas ondas golpean algo, como un barco hundido, rebotan. Este sistema puede determinar dónde y a qué distancia se encuentra el objeto solo escuchando el eco. Entonces la pareja estaba escaneando el fondo del mar con este equipo a más de 650 metros por debajo de la superficie y luego, de la nada, encontraron algo mucho más interesante que oro o petróleo. Encontraron piedras, no cualquier tipo, sino piedras enormes y perfectamente distribuidas, algo así como una versión en miniatura de la pirámide de Chichén Itzá, o aún mejor, como un montón de pequeños Chichén Itzá sumergidos. Sí, vieron eso, o al menos creen que lo vieron. La cuestión es que el sonar no funciona como una cámara. Definitivamente no graba videos ni toma fotos reales bajo el agua. Lo que hace es crear imágenes usando sonido. Y esas imágenes suelen ser contornos o formas, algo así como un boceto borroso en blanco y negro. Te muestra dónde están las cosas, pero no cómo se ven. Y eso es exactamente lo que ocurrió en ese entonces. El equipo comenzó a producir imágenes de estas estructuras de piedra tan organizadas, y realmente parecía algún tipo de desarrollo urbano. El lugar estaba demasiado organizado y simétrico para tratarse de rocas al azar, pero también sonaba muy bueno para ser verdad. Este descubrimiento podría cambiar por completo todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas en el continente americano, así que los científicos decidieron que sería demasiado irresponsable anunciar algo sin encontrar más evidencia primero. Y por eso decidieron regresar a ese mismo lugar. Esta vez enviaron un vehículo operado a distancia bajo el agua para realmente ver lo que sucedía bajo el mar. ¿Ves? Este robot era como un camarógrafo submarino. Y sí, lo confirmó. Había algo extraño allí abajo. Parecía una ciudad antigua hecha de enormes bloques lisos de granito. Estas rocas medían unos 3 por 10 metros. Algunas tenían formas de pirámide, otras eran circulares. Algunas parecían haber sido cortadas deliberadamente y luego apiladas unas sobre otras, mientras que otras parecían aisladas del resto. Juntas parecían estar formando corredores y contornos de habitaciones. Era como encontrar edificios grandes en medio de un desierto submarino. Estas imágenes fueron suficientes para que Seletsky tomara una determinación. En ese entonces, ella confirmó que esta increíble estructura, sus palabras, podría haber sido un gran centro urbano. Repito, sus palabras. Entonces la pareja comenzó a especular. Dijeron que las estructuras tal vez fueron construidas hace más de 6.000 años, lo que las haría más antiguas que las grandes pirámides de Egipto. También serían más antiguas que la famosa civilización maya que habitaba en las Américas y es conocida por sus templos antiguos y avanzados. La investigación también sugirió que estas estructuras podrían pertenecer a una civilización que vivió en el continente americano hace miles de años y de la que no sabíamos nada. Se supone que esta civilización floreció en un puente de tierra de 160 kilómetros que conectaba Cuba con la península de Yucatán en México. Pero entonces ocurrió algo catastrófico. Según su teoría, las fallas de la tierra se desplazaron bajo la superficie, provocando un enorme terremoto. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo el puente fue destruido. La tierra fue tragada por el mar y terminó en el fondo del océano, y esta civilización desapareció. Por supuesto, todas las conexiones con el famoso mito de la Atlántida mantuvieron a los medios completamente enganchados a la historia. Los sitios web de noticias publicaron titulares como "Fue encontrada una ciudad perdida del Caribe" o "La Atlántida encontrada en Cuba".
Entonces, ¿podría ser realmente la Atlántida? ¿Por fin encontraron los restos de esta perdida civilización supuestamente súper avanzada? Es difícil de decir. Desde el principio, parte de la comunidad científica no compraba mucho la historia. Primero está el tema de la fecha. Decir que esta civilización existió en este lugar hace al menos 6.000 años no era algo muy creíble. Luego, algunos arqueólogos europeos argumentaron que las rocas que encontraron, usando sonar, podría ser piedra caliza natural, no granito perfectamente esculpido. Y en tercer lugar, estaba demasiado profundo. Incluso con toda la teoría de las fallas de la Tierra que se abren y se tragan todo, todavía es difícil explicar cómo una ciudad entera terminó tan profundamente en el océano. Para comparar está Heracleión, una ciudad portuaria egipcia antigua y real que se sumergió. Hoy en día está a solo unos 6 metros bajo el agua, pero esta supuesta ciudad de la Atlántida se encuentra a profundidades de entre 600 y 750 metros. ¿Ves la diferencia? Se piensa que habría llevado alrededor de 50.000 años que estas estructuras de piedra se hundieran hasta la profundidad donde se dice que fueron encontradas. Y según los expertos, ninguna de las civilizaciones conocidas de hace tanto tiempo tenía la capacidad de construir tales estructuras. Pero para Zelensky sí, era posible. Ella todavía creía en la teoría de la falla para explicar cómo esta tierra terminó en el fondo del océano tan rápido. Los grandes movimientos de las placas tectónicas de la Tierra están acompañados por volcanes y terremotos. Entonces, según ella, es un suceso poderoso y el hundimiento de la isla pudo haber sucedido muy rápidamente. Esta teoría del terremoto también podría explicar por qué algunos de los megalitos del fondo del mar parecen organizados mientras que otros no. Pero para demostrar todo esto necesitaban un robot especialmente diseñado para que bajara allí otra vez y tomara muestras de las rocas y los sedimentos. De esa manera podrían determinar la antigüedad de las rocas e incluso encontrar signos de vida humana como tallados, esculturas o artefactos. El problema es que perforar esas estructuras no es fácil, parecen de granito y perforar granito a esa profundidad bajo el agua es realmente difícil y más que nada necesitaban dinero para hacerlo, mucho dinero. Tal vez nunca consiguieron el financiamiento porque incluso con todo el entusiasmo inicial nunca se reportaron más exploraciones ni estudios y esa falta de seguimiento generó mucha especulación. Algunos incluso se preguntaron si la historia había sido silenciada intencionalmente, como si las autoridades quisieran mantener algo en secreto, como si esta ciudad submarina hubiera sido construida por algún tipo de ser superior extraterrestre y no quieren que lo descubramos. Pero, a decir verdad, el argumento más convincente para afirmar si eso es una ciudad perdida es que la naturaleza supuestamente no podría haber construido algo tan simétrico. Los geólogos intentaron encontrar explicaciones naturales, o al menos ejemplos similares de otras partes del mundo, pero no lo lograron. Aún así, el hecho de que no hayamos encontrado una explicación natural clara no significa que no exista. La naturaleza puede crear cosas bastante sorprendentes e inesperadas. Así que, sinceramente, todo ese argumento de demasiado perfecto para ser natural es un poco débil. Lo más probable es que los expertos no estuvieran convencidos de que se tratara de una ciudad hundida. Y esa es tal vez la razón por la que nadie profundizó en su trabajo. Con el tiempo, el interés se desvaneció, la historia desapareció y el lugar volvió al silencio. Y sin más datos, la verdadera naturaleza de esas formaciones submarinas frente a la costa de Cuba sigue siendo un misterio. Echa un vistazo al impresionante mapa de Nueva Orleans, Estados Unidos. ¿Ves esas gruesas líneas grises alrededor de la ciudad? Son diques que mantienen el lugar protegido de las inundaciones en rojo que provienen del lago Maurepas, el lago Salvador y Little Lake. Sin esos diques, Nueva Orleans estaría en serios problemas debido al aumento del nivel del mar. Incluso con ellos, los daños parecen bastante malos. Las reservas de vida silvestre de Biloxi y Jim Lafitte parecen estar casi sumergidas en el mapa. Nueva Orleans no es la única ciudad en Estados Unidos en riesgo de quedar bajo el agua. Savannah está situada justo en el medio del epicentro de los huracanes, pero incluso sin la furia de la madre naturaleza, el lugar enfrenta un serio aumento del nivel del mar. El río Savannah hacia el norte y el río Ogeechee hacia el sur podrían desbordarse en las marismas circundantes. Y eso no es lo peor.
Para 2050 podría haber inundaciones masivas cada año, las cuales podrían hacer que los libros de historia parezcan aburridos. Lamento decirte que Miami también está en la línea de fuego. El Estado del Sol está desembolsando alrededor de $4.000 millones para evitar que las cosas empeoren, especialmente en Miami Beach, un punto caliente para los turistas. Hasta ahora, más de 2.200 casas corren el riesgo de sufrir inundaciones. La Gran Manzana también está siendo golpeada por más y más inundaciones desquiciadas. En noviembre de 2021 incluso tuvieron su primera emergencia de inundación repentina. Pero aún así, la ciudad no está en absoluto preparada para ello. Incluso la Estatua de la Libertad, uno de los lugares más famosos de Nueva York, sufrió daños a causa del huracán Sandy. Ahora, con el aumento del nivel del mar, la Dama de la Libertad está en peligro una vez más. Tabasco, México, no es ajeno a las inundaciones debido a su ubicación costera en el Golfo de México. Este estado bajo y plano está cubierto de humedales y bosques y ya enfrenta inundaciones estacionales, pero con el aumento del nivel del mar podría terminar completamente inundado. Esto pondría en riesgo algunos elementos importantes, como las ruinas mayas de Malpasito y Comalcalco y la salsa Tabasco. Ah, disculpa, me están diciendo por aquí que la salsa proviene de Luisiana. Ups, error mío. Bromas aparte, no es solo Tabasco, ya que partes de la península de Yucatán y Baja California también están en riesgo debido al aumento del nivel del mar. La ciudad de Panamá también tiene problemas. Al parecer, el supermoderno casco antiguo y el elegante vecindario de Costa del Este podrían quedar sumergidos para el año 2050. Esta ciudad ha existido desde 1519, cuando Pedro Arias Ávila la fundó. Dato curioso, fue el primer asentamiento europeo en la costa del Pacífico. Los fuertes del siglo XVII y XVIII en el lado del Caribe también están en peligro. Según Climate Central, podrían ser arrasados por el aumento del nivel del mar. Incluso la UNESCO los ha tenido en su lista de riesgos desde 2012. Más noticias desalentadoras. Las Bahamas se verán gravemente afectadas por la subida del nivel del mar. Quiero decir, el huracán Dorian ya fue un gran golpe en 2019 y ahora se dice que gran parte de Gran Bahama, Nassau, Abaco y Spanish Wells podrían quedar bajo el agua para 2050 debido a diversas razones. Ámsterdam. Los Países Bajos recibieron este nombre por una razón. La ciudad, junto con sus estrechas aliadas Rotterdam y La Haya, se sitúan a baja altura y próximas al Mar del Norte. Hay que reconocerles algo a los neerlandeses. Saben cómo manejar el agua y mantener la raya con defensas contra inundaciones de alta tecnología. Con el constante aumento del nivel del mar, parece que su impresionante sistema de diques, presas, barreras, terraplenes y compuertas será aún más crucial en el futuro. Aún así, a pesar de todo el esfuerzo, algunos expertos temen que la Venecia del Norte quede sumergida para el año 2030. Bueno, esto no es algo que nos esperaría, pero aún así, Venecia se hunde 2 milímetros cada año y los niveles del mar están aumentando. Esto significa que la ciudad se inunda con más frecuencia y solo va a empeorar debido al cambio climático. Al igual que en Nueva Orleans, Venecia tiene un sistema de defensa contra inundaciones, pero a medida que la crisis se agrava, será más difícil y más costoso mantenerlo en funcionamiento. Incluso peor, la hermosa Basílica de San Marcos ya se ha visto gravemente afectada por las inundaciones. Se intentó introducir un sistema de barreras contra inundaciones, pero incluso eso no funcionó a la perfección. En el 2020, la barrera contra inundaciones no se utilizó y la plaza de San Marcos resultó seriamente dañada. Parece que incluso cuando intentamos prevenir los efectos del cambio climático, las cosas no siempre salen según lo planeado. En Londres, el aumento del nivel del mar está causando más inundaciones a lo largo del estuario del Támesis y la situación no pinta bien. Las áreas a lo largo del río Támesis están especialmente en riesgo, poniendo en peligro edificios icónicos como la Torre de Londres y las casas del Parlamento, así como lugares culturales de relevancia como el Tate Modern y el Globe de Shakespeare. Y el Museo Británico
Tiene tantos objetos preciosos que hasta Gollum estaría celoso. Simplemente no podemos permitir que quede sumergido bajo el agua. Durante tu próximo viaje a Europa, asegúrate de agregar Brujas en Bélgica a tu lista. Lo más probable es que no la veas nunca más si la pasas por alto en esta ocasión. La cuestión es que también corre peligro de inundarse. Brujas es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por lo que realmente esperamos que puedan protegerlo de posibles inundaciones. Además, tiene muchas especialidades locales agradables que no queremos perder. Puede que no lo sepas, pero Andalucía en España es el hogar de la ciudad más antigua de Europa Occidental, Cádiz. Ha estado por aquí por más de 3000 años gracias a los fenicios, pero lamentablemente el cambio climático la está poniendo en riesgo. El aumento del nivel del mar podría inundar el centro adoquinado de la ciudad, las hermosas plazas bordeadas de árboles y las históricas fortificaciones marinas. Y no es solo Cádiz, otras partes de Andalucía también están en peligro de inundación. Vaya, parece que debemos agregar un destino más a nuestra lista de lugares por visitar. Ciudad Ho Chi Minh, y especialmente sus distritos pantanosos del este, corren riesgo al igual que todos los otros lugares mencionados anteriormente, y parece que toda la ciudad va a tener un duro enfrentamiento con el delta de Mekong, aunque la parte principal de la ciudad probablemente no quede sumergida para el 2030, las inundaciones y las tormentas definitivamente se convertirán en un gran problema. Entonces resulta que Bangkok podría meterse en aguas calientes debido al calentamiento global. Literalmente, un estudio del 2020 indica que Bangkok podría ser una de las ciudades más afectadas por el aumento del nivel del mar. Está ubicada bastante baja, a solo 1,5 metros sobre el nivel del mar. Y para hacer las cosas aún más interesantes, se está hundiendo a una velocidad de 2,5 centímetros por año. La cereza del pastel, el suelo sobre el cual fue construida es arcilla súper densa, lo cual significa que es básicamente un imán para las inundaciones. Para el año 2030, partes de Bangkok, incluyendo el aeropuerto principal, podrían tener que acostumbrarse a vivir bajo el agua. La siguiente ciudad en riesgo es Calcuta, India. La tierra fértil en Bengala Occidental ha sido una clave importante para su éxito durante años, pero ahora está causando grandes preocupaciones en Calcuta y sus alrededores. Al igual que Ciudad Ho Chi Minh, podrían tener graves problemas con toda esa lluvia durante la temporada de monzones, y el mapa de lo que podría suceder en el año 2100 es realmente aterrador. Nuestro próximo destino es Shanghái, China. Su traducción literal sería la ciudad sobre el mar, pero podría terminar bajo el mar. Los datos del control de clima están encendiendo luces rojas de advertencia para esta mega ciudad, convirtiéndola en una de las urbes de más en riesgo de China. El delta del Yangtze, donde se ubica Shanghái, y el delta del río Perla, hogar de Cantón, también están en aprietos, con muchas personas viviendo en tierras bajas que podrían inundarse. Las Maldivas, un lujoso grupo de islas, ya se inundan cada año. Los expertos creen que podrían perder el 80 o incluso más % de sus islas en los próximos 30 años. Sin embargo, las autoridades maldivas no están dejando nada al azar, ya que están haciendo planes para comprar tierras en otros países en caso de que necesiten reubicar a toda la población. Estas personas pueden pasar más de 5 horas al día bajo el agua y esto debe ser lo más cercano que tenemos a sirenas reales. Conoce a la tribu Bajau de Indonesia, Malasia y Filipinas. Esta desarrolló una mutación extraordinaria que la ayuda a casi vivir en el mar. Conocidos como los nómadas del mar, han estado viviendo cerca de las aguas del mar de Sulu en Filipinas por casi 1000 años. ¡Ey! Parece que Moana tiene competencia. Mira sus casas. Están construidas sobre pilares y hay una razón para ello. Estas son las tradicionales viviendas flotantes lanza, que son ideales para acceder al agua tan a menudo como sea posible. Estas pequeñas cabañas pueden albergar a una familia de 5 personas y a veces una comunidad con hasta 30 compañeros de vivienda. Son muy fáciles de construir. Una choza puede terminarse en tan solo 3 semanas. Esto también les permite a los Bajau moverse libremente por los mares. Como vivieron en un ambiente tan acuático durante generaciones, prosperaron en la pesca con arpón y la recolección de mariscos. Comenzaron a desarrollar mutaciones inusuales.
Probablemente estés pensando en pulmones superpoderosos, pero no. De hecho, desarrollaron vasos más grandes que el resto del mundo. Son de 1,5 el tamaño del de un humano normal. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el vaso ayuda a almacenar glóbulos rojos oxigenados, así que tener uno más grande es como tener un tanque de buceo natural. Esta adaptación es similar a lo que sucede en las focas de buceo profundo, que también tienen vasos grandes. Los científicos descubrieron que tienen un gen especial llamado PDE10A que es responsable de esto. Los bajau pueden aguantar la respiración durante unos 10 minutos. En comparación, un humano normal puede hacerlo durante 30 a 90 segundos. Y el récord mundial es de 24 minutos y 37 segundos. Además, pasan hasta el 60% de su día bajo el agua. Y nunca adivinarás qué dietas tienen. Por supuesto, comen una variedad de criaturas marinas, en especial langostas, caracoles y pepinos de mar, que son conocidos por ser muy nutritivos e incluso medicinales. Ellos mismos construyen sus botes, pescan utilizando métodos tradicionales y comercian su excedente de pesca con los habitantes del continente a cambio de suministros esenciales. También usan este dinero para comprar yuca y preparar su plato cultural llamado cassava panguicayu. Como no tienen refrigeradores, alinean toneladas de pescado y lo secan al sol. Gracias a esta técnica, el alimento puede durar semanas. Las personas de esta tribu aún no han desarrollado branquias y escamas, pero tienen sus peculiaridades bajo el agua. Cuando contienen la respiración y se sumergen, sus cuerpos entran en un modo especial en el que su ritmo cardíaco se ralentiza y el vaso expulsa oxígeno extra en su torrente sanguíneo. Usualmente los bajau usan gafas tradicionales de madera y cinturones con peso. También tienen increíbles habilidades de buceo libre. Han conquistado profundidades de más de 70 metros. Comienzan a aprender a nadar alrededor de los 8 años de edad o incluso antes. Al mismo tiempo aprenden a cazar y a sobrevivir en general. Los bajau también hacen su propio protector solar. Es un protector diario llamado Borac Baus. Está compuesto principalmente de cúrcuma y polvo de arroz y las mujeres lo usan para proteger su piel de los fuertes rayos del sol. Es una forma sencilla y económica de cuidar la belleza, por lo que es especialmente popular entre las damas bajau solteras que quieren atraer a un posible esposo. Pero no todo es un camino de rosas. En los años 50, el gobierno malasio puso a los bajau en una situación legal bastante difícil. Después de vivir durante siglos como nómadas sin restricciones, ahora tienen que navegar cuidadosamente a través de fronteras nacionales y obstáculos burocráticos. Esto significa que no están completamente apátridas, pero no son ciudadanos reconocidos de forma oficial por ningún país. Hoy en día solo unas pocas cientos de familias bajau están establecidas cerca de Semporna, Malasia. Pero es cada vez más difícil vivir de esa manera. Los recursos son escasos y recientemente aparecieron algunas restricciones nuevas sobre la tala de árboles para la reparación de barcos. Todas estas cosas los están empujando lentamente hacia una vida más estable pero incierta en tierra firme. Se ven obligados a reasentarse en lugares como el asentamiento Bangau Bangau, pero sin ciudadanía. Esto significa que esencialmente no tienen derechos formales para cosas como conseguir trabajos o recibir educación. La vida moderna les plantea muchos retos. Imagina ver millones de colores más que los demás. Esto es lo que pueden hacer los tetracrómatas. La tetracromatía es una condición en la que alguien tiene un tipo extra de células en la parte posterior del ojo. Esto les permite ver una gama más amplia de colores. Si una persona promedio y saludable ve alrededor de 10 millones, entonces los tetracrómatas podrían captar 100 millones. El cono adicional mejora su capacidad para diferenciar entre matices sutiles que otros podrían no notar. Esta mutación requiere 2 cromosomas X, por lo que generalmente se presenta en mujeres. Y no es que esto sea algo súper raro tampoco. Un estudio dice que aproximadamente el 12% de las mujeres poseen esta condición única, y eso es un número enorme. La mayoría de los tetracrómatas ni siquiera saben que tienen esta supervisión. Podrían no darse cuenta de que están viendo más colores que una persona promedio. Esto hace que identificar a los tetracrómatas y estudiarlos sea algo complicado. Y dado que los científicos generalmente no pueden ver más de unos 10 millones de colores, también es bastante difícil evaluar a las personas para esta condición. Sin embargo, piensa que al igual que los X-Men, después de un entrenamiento especial, los tetracrómatas podrían desbloquear todo el potencial de sus ultra habilidades.
El síndrome de Marfan es una afección genética que afecta los tejidos conectivos del cuerpo haciéndolos más elásticos. Esto puede hacer que seas inusualmente alto, tengas extremidades alargadas y a menudo seas demasiado flexible. Y algunas personas usan esto como una ventaja en sus carreras. Javier Botet fue diagnosticado con el síndrome de Marfan a una edad temprana, pero se hizo un nombre en la industria del cine de terror. Puede contorsionar su cuerpo de maneras tan inquietantes y perturbadoras que esto le ha conseguido papeles en numerosas películas como Mamá, El Conjuro 2, Eso y Slenderman. Pero el síndrome de Marfan es un trastorno espectral. Mientras algunas personas con esta condición pueden llevar vidas relativamente normales, otras pueden enfrentar problemas de salud graves. ¿A veces deseas que hubiera menos necesidad de dormir para tener más tiempo? Bueno, algunos de nosotros recibimos esa bendición. Mientras que la mayoría de los adultos necesitan de 7 a 9 horas de sueño cada noche, algunas personas pueden funcionar bien con solo 4 o 6 horas. Esta mutación genética, encontrada en un gen llamado DS2, en realidad influye en muchas especies diferentes, no solo en los humanos. Por ejemplo, también funciona en ratones y moscas de la fruta. DS2 ayuda a regular los ritmos circadianos, el reloj biológico natural. Esta mutación afecta la producción de orexina, que es una hormona involucrada en la vigilia y en la mantención del ciclo sueño-vigilia. Básicamente ayuda a liberar hormonas matutinas más temprano de lo usual y se desvanece antes del amanecer. Descubrieron este gen en una familia de personas que duermen poco de manera natural. Era un grupo de personas que se acuestan a una hora normal, entre las 11 de la noche y la medianoche, pero se despiertan a las 5 de la mañana sin ningún problema. Es una mutación súper rara. Puede sonar como algo sacado de un cómic, pero los humanos realmente pueden tener superfuerza. Resulta que algunas mutaciones accidentales pueden desatar una fuerza titánica sin rutinas de ejercicio extremas. Hay 2 proteínas en nuestro cuerpo, la miostatina y la activina A, que generalmente son secretadas por las células musculares para suprimir el crecimiento excesivo. En otras palabras, estas 2 ayudan a regular el tamaño y el número de tus células musculares, para que no termines accidentalmente luciendo como Schwarzenegger. Pero como puedes adivinar, algunos sí terminan así. Las personas con esta condición genética no producen estas proteínas. Sin hacer ejercicio en el gimnasio pueden desarrollar sus músculos de manera extraordinariamente grande de forma natural, resultando en una fuerza sobrehumana. Esto se llama hipertrofia muscular relacionada con la miostatina. Suena algo peligroso, ¿verdad? Y lo es. Cuando te conviertes en un superhombre, también existe el riesgo de desequilibrios musculares, problemas cardíacos y articulares y otras dificultades. Así que tal vez a veces esté bien no ser Schwarzenegger. Desde tesoros valorados en miles de dólares hasta flamantes teléfonos y antiguas ciudades, zambullámonos en el agua y veamos qué podemos encontrar. Imagínate ir al río a disfrutar de un paseo en bote. ¿A quién no le gustaría sacar un par de fotos para que los recuerdos de este viaje duren para siempre? ¡Uy! Te ha salpicado el agua. Por suerte, tomaste precauciones y metiste tu teléfono en una bolsa impermeable. Pero, ¿y si se te cae al fondo del lago junto con la funda? Esto es lo que les ha pasado a algunas personas. Un buzo y un youtuber se sumergieron en un río muy famoso entre los turistas y perdieron un equipo valorado en $20,000, incluidos iPhones nuevos y algunas joyas. Quizá hayas visto la imagen de un coche sacado del agua en las películas o en las noticias de la televisión. A veces, los grandes buques de carga se hunden y los camiones que llevan dentro salen despedidos. Eso es lo que ocurrió con el naufragio del Thistlegorm. Se hundió en 1941 en el Mar Rojo, y estos camiones Bedford estaban dentro. ¿Quieres ver algo más valioso como un tesoro? Un carguero británico llevaba lingotes de plata, pero el barco se hundió. Los buscadores de tesoros sabían que había plata en el buque. Desde la década de 1940 han estado buscándola. El equipo de Odyssey Marine tuvo suerte. Hicieron el descubrimiento en 2011. El tesoro estaba a más de 4.200 metros bajo la superficie. El barco había transportado más de 110 toneladas de lingotes de plata. El que la encuentra se la queda. El equipo del Odyssey se quedó con el 80% y entregó el 20% al tesoro de su majestad. Por supuesto, había más objetos en el barco, como cartas, teteras y sábanas de seda. Puedes verlos en la exposición Voices from the Deep, que significa Voces de las Profundidades, en el Museo Postal de Londres.
¿Qué tal un poco de arte submarino? Aquí tenemos a las estatuas Moai polinesias. Estas esculturas se han descubierto en varias zonas del mundo. Por ejemplo, la isla de Pascua está llena de estatuas de distintos tamaños, pero también se pueden ver en Cancún, en la Isla Mujeres y en Punta Nizuc, México. Ver estatuas de cuerpo entero de hace miles de años bajo el agua es una experiencia única en la vida. También se suelen hallar monedas de oro en los naufragios. Muchos buceadores encuentran monedas que valen mucho dinero. Pero hay un buzo de Florida al que le tocó el premio gordo. En 2015, tropezó con un tesoro valorado en casi $1 millón. El hallazgo consistía en 51 monedas de oro, 12 metros de cadena de oro ornamentadas y una moneda rara que se hizo para Felipe V, el rey de España. Antaño eran aterradores y peligrosos, y aún siguen siendo espeluznantes. Me refiero a los barcos piratas. Un naufragio pirata del siglo XVIII fue excavado frente a las costas de Colombia en 2015. El tesoro tenía un valor de entre $4,000 y $17,000 millones. Contenía piedras preciosas, oro y muchos otros objetos. La siguiente es una ciudad submarina, Neápolis, que fue arrasada por un tsunami. Fue construida en la costa del norte de África hace casi 1700 años. Los buzos hallaron sus restos en 2017. Los investigadores también han descubierto columnas romanas, así como artículos domésticos y herramientas. Remontémonos a 1503. El explorador portugués Vasco da Gama luchaba contra una tormenta cuando perdió su buque Esmeralda. El barco fue descubierto en 1998, pero tuvo que esperar más de una década para ser recuperado. Los investigadores encontraron allí instrumentos de navegación. No tenían tanto valor como el oro español, pero eran tesoros históricos. En Ámsterdam se pescan bicicletas en los canales. 1/3 de los habitantes van en bici al trabajo. Otros la utilizan para otros fines, como hacer ejercicio o ir de compras. En Ámsterdam hay más bicicletas que residentes permanentes. Por desgracia, muchas bicicletas e incluso algunos coches acaban en los canales. El hecho de que Ámsterdam tenga 165 canales con una longitud total de 100 kilómetros no facilita el trabajo de las autoridades. Obviamente, los propietarios no tiran sus bicis al agua. Las bicicletas pueden acabar en los canales a causa de fuertes vientos, vandalismo, robos o por accidente. Cada año, las autoridades pescan entre 12,000 y 15,000 bicicletas. La siguiente es una ciudad perdida. Heraclión era la puerta del antiguo Egipto al Mediterráneo. Quedó sumergida y oculta bajo la arena. Esta ciudad era famosa. Quizá hayas oído hablar de ella, ya que se menciona en la leyenda sobre Helena de Esparta y París de Troya. ¿Cómo se descubrió esta antigua ciudad? A principios de la década de 2000, un equipo de buzos encontró un enorme fragmento de roca en el fondo del mar y lo sacó a tierra firme. Resultó que era un trozo de la estatua de Hapi, que era el señor del río de los antiguos egipcios. El equipo siguió buscando y encontró otras 6 piezas. A su alrededor también vieron ruinas de templos, piezas de cerámica, joyas, monedas y lámparas de aceite. Incluso un periódico. No, era broma. El Parque Escultórico Submarino de Granada es el primer parque de esculturas submarinas del mundo. ¿Por qué es tan especial, además de estar situado en las hermosas aguas del Caribe? Puedes ver el parque haciendo snorkel o buceo. Las esculturas están entre 3 y 5 metros bajo el agua. El ambiente es realmente especial. Las esculturas son de hormigón y acero. Algunas llegan a pesar 15 toneladas y están cubiertas de criaturas submarinas. Estas esculturas se colocaron allí para ayudar a proteger los arrecifes, mantener la salud del ecosistema y restaurar la vida submarina en esa zona. Los submarinos están diseñados para sumergirse, así que quizá no esperarías verlos en esta lista. Sin embargo, también se hunden. Los buzos han descubierto muchos submarinos. Por ejemplo, se encontró un submarino australiano frente a la costa de Papúa Nueva Guinea más de un siglo después de que se hubiera hundido. Ahora visitaremos otra ciudad sumergida, pero a propósito, puedes ver las ruinas de la ciudad León, o Xicheng, en un lago de China. Este lago se creó en 1959 cuando se inundó el valle situado en la base de la montaña de los 5 Leones para crear una central hidroeléctrica. La ciudad de 1400 años de antigüedad, ahora en ruinas, quedó sumergida por esta corriente y así siguió durante más de 50 años. Permaneció intacta en el fondo del lago hasta que se empezó a explorar en 2001. Los buzos descubrieron que aún se conservaban muchas estructuras, grabados, leones guardianes y arcos. Los investigadores cartografiaron y documentaron Xicheng. También buscaron la forma de evitar que estas estructuras sufrieran daños.
En 2011, se anunció que la ciudad era una reliquia histórica bajo protección. Cuando veas las ruinas de Ciudad León por primera vez, la vista te dejará sin aliento. Imagínate nadando en sus oscuras aguas. A medida que te acercas a la ciudad, puedes ver sus enormes murallas y sus extensos grabados. Maravilloso, ¿verdad? El Museo Subacuático de Cancún es probablemente el mayor museo de este tipo en todo el mundo. No se hundió por accidente, pero ahora alberga un ecosistema acuático. ¿A quién no le gustaría combinar el snorkel y el buceo con una visita a un jardín de fama mundial con 500 esculturas? Colocadas a 9 metros bajo la superficie, estas esculturas están hechas de hormigón marino de pH neutro para que puedan permanecer en el fondo del océano. Además, aquí las esculturas cambian con el tiempo, a diferencia de lo que ocurre en un museo tradicional. Esto se debe a que se convierten en parte del entorno submarino y en el hogar de diversas especies vegetales y animales. En una instalación, casi 450 figuras de tamaño natural se agrupan para simbolizar la coexistencia armoniosa de la humanidad. También está el Antropoceno, un Volkswagen escarabajo sumergido en el arrecife de Manchones. Bueno, esto no es precisamente un objeto perdido, pero es una medusa gigante y quería que la vieras. Esta criatura es conocida como la medusa melena de león y es la mayor especie conocida de medusa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto algo en el agua?